Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia de Senti City. Recibo un saludo muy especial en esta mañana del día sábado 27 de julio. Bueno, estamos ya llegando casi al final de este mes, pero aquí estamos en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús, enviándoles un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes, deseando que la bendición de Dios les acompañe durante este día y durante este tiempo de meditación, la palabra del Señor. Recordarles que este espacio está diseñado para todos aquellos que anhelan más y más de la presencia del Señor y comenzar cada mañana de la mano de nuestro Padre Celestial. Así que saludamos en esta hora a todos los que están llegando a la transmisión a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestro canal de YouTube, no sin antes invitarles a suscribirse a nuestro canal. Recordarles también que estaremos realizando la próxima semana, próximo fin de semana, sábado y domingo, 3 y 4 de agosto, nuestro tercer Congreso Global Virtual, La Voz del Sanador, en línea con su propósito. Ese es el énfasis de nuestro tercer Congreso Global Virtual, invitándoles a que se suscriban a nuestro Congreso. Recordarles que tenemos cuatro congresos especializados para damas, parejas, profesionales, niños y jóvenes. Así que entre a la página www.senti.org y allí se puede inscribir al congreso que a usted más le convenga. Bueno, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios en esta mañana. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos presentarnos delante de tu trono, delante de tu presencia, con el único propósito, Señor, de rendir nuestras vidas ante ti, Señor, como nos demanda palabra a través del apóstol Pablo, como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, que es el culto racional. Pedimos, Santo Espíritu de Dios, que en esta mañana tu palabra sea propicia, Señor, a nuestra necesidad, que nos hables al corazón, que derribes, Señor, todo argumento, todo paradigma, toda creencia errónea, Señor, y que podamos ver claramente, Señor, tu luz, escuchar claramente tu palabra, Señor, para que obre en nuestras vidas, Dios del cielo, conforme el propósito para el cual tú enviaste tu palabra, Señor. Dice tu palabra, el salmista, enviaste tu palabra y tu pueblo fue sanado y lo libraste de la ruina. Tu palabra hoy sane, libere, restaure y libre, Señor, a tu pueblo de toda ruina. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por tu gran amor y por tu misericordia. Amada familia, esta mañana tengo la bendición de estar con ustedes de nuevo en nuestro tiempo devocional y los últimos tiempos hemos venido estudiando algunos libros de la Biblia, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y vamos a irnos al Antiguo Testamento y vamos a tomar un libro escrito por el profeta Habacuc. Ese libro
nos deja unas grandes enseñanzas y vamos a introducirnos hoy en el mensaje de este profeta de Dios, y que es un mensaje igualmente como toda la Biblia, es un mensaje vigente. No podemos simplemente dejarnos llevar por el hecho de que fueron libros escritos hace muchos años y que no aplican para este tiempo, que aplicaba solamente para el tiempo en el cual fueron escritos, como mucha gente piensa. Recordarles que la palabra de Dios es eterna. Él dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que debemos tener mucho cuidado, mucha atención en contextualizar, digámoslo así, al tiempo presente el mensaje que la palabra del Señor nos da, es para todos los tiempos. Bueno, este libro del profeta Habacuc fue escrito precisamente por el mismo profeta y hace referencia a eh, 3 capítulos solamente tiene el libro de Habacuc, 3 cortos capítulos, pero que nos dejan unas tremendas enseñanzas, como todos los libros de la palabra del Señor. ¿Quién es el autor? Dice que se sabe muy poco, posiblemente predicó al mismo tiempo que lo hicieron los profetas Sofonías, Jeremías, Nahum. ¿Sí? Fue contemporáneo con Jeremías, fue contemporáneo con Sofonías, con Jeremías y con Nahum. En los lugares del libro se le llama el profeta, y el significado del nombre de Habacuc es bien importante. Dice que el autor eh, de la vida de Habacuc dice que no se sabe casi mucho acerca de él. Se saca la conclusión de que el profeta era eh, contemporáneo con estos profetas que acabo de mencionar, y su nombre no aparece más en el Antiguo Testamento, solamente en este libro se hace citación de él. Vivió juntamente con Jeremías en una época de decadencia. ¿Sí? Una época de decadencia que es una época donde se pierden los valores, donde se pierden los principios, donde la gente comienza a vivir a su parecer, y eso lleva al hombre a un detrimento en todos los aspectos de su vida. En el tiempo presente estamos viviendo un tiempo de decadencia, donde la sociedad, donde la familia, donde todos los estamentos están siendo permeados por la corrupción, por la inmoralidad, por la deshonestidad, por la por la inmoralidad. Entonces se viven tiempos de mucha decadencia, ¿cierto? Eh, entonces él vivió junto a Jeremías esa época donde Jeremías igualmente sufría mucho y lloraba mucho por la situación que vivía el pueblo de Israel. Este hombre advirtió al pueblo en contra de sus pecados, porque esa es la función de los profetas: hablar de parte de Dios para el pueblo, hablar de parte de Dios, amonestándolos, exhortándolos a la obediencia. Y él anunció también que vendrían sobre ellos el juicio, la disciplina del Señor. Normalmente los profetas anunciaban eso: primero el llamado al arrepentimiento, el llamado a enderezar el camino, el llamado a no abandonar al Señor, pero al mismo tiempo también anunciaban también la disciplina o el castigo que venía de parte de Dios si ellos no se arrepentían. Entonces, Él les advierte sobre el juicio de Dios que vendría sobre ellos si no se arrepentían. Habacuc vivió durante el reinado de Josías, del rey Josías y del rey Joacim, entre los años más o menos 630 y 600 antes de Cristo. Entonces, vemos aquí que este profeta también tiene una expresión
una expresión de queja, una expresión de lamento, de reclamo a Dios. En los primeros 2 capítulos de este libro son escritos de una manera tal como el estilo literario, como la prosa y los últimos capítulos. El último capítulo es más bien como una poesía. El propósito de escribir este libro empieza con una queja del profeta. ¿Sí? Alguna vez nosotros mismos nos hemos quejado delante de Dios al ver la prosperidad de aquella gente que no camina en rectitud con Dios y ver cómo la gente que hace las cosas bien está expuesta al sufrimiento, está expuesta a, a tanto sufrimiento, a tantas injusticias. Y vemos que él empieza con una queja y podemos ver que nosotros hemos mirado al mundo con cómo las injusticias, cómo la violencia, y nos hemos preguntado muchas veces, y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no mete su mano? ¿Por qué Dios no toma cartas en el asunto? Porque es tan grande la maldad, es tan generalizada que a veces pensamos que como que Dios no se interesa por las cosas. Y ese era más o menos el pensamiento que había aquí en el corazón de este profeta, ¿no? El ver la maldad de la gente, el ver cómo el impío prospera, cómo la persona que hace las cosas bien tiene que sufrir, tiene que esperar, tiene que padecer tantas, pero tantas necesidades. Les da la impresión de que el malo prospera y el justo sufre. El justo sufre. Entonces, los hijos de Dios oran, pero parece que sus oraciones como que no sirven para nada, como que no sirven para algo, ¿sí? Porque no hay cambio, no hay realmente una variación en la situación que se vive. Entonces, encontramos aquí que el profeta, el profeta pues tiene esa queja delante de Dios. Muy bien. Eh, en el año 605, más o menos antes de Cristo, los babilonios iban a derrotar a los egipcios en la batalla de Carquemis. Y desde allí se lanza hacia el sur y tomarían a Jerusalén, la capital de Judá. Y sus palabras, las palabras del profeta, son en muchos aspectos diferentes a los que le precedieron, como el caso de los profetas Jeremías y Isaías. Los demás profetas se habían dirigido a Israel en nombre de Dios, pero Habacuc se dirigió a Dios en nombre de Israel. Normalmente la función del profeta es hablar de parte de Dios al pueblo. Pero aquí vemos un caso bien particular en el caso de Habacuc, que Habacuc se dirige a Dios de parte del pueblo, cumpliendo de esa manera la función de un sacerdote, porque la función sacerdotal es hablar a Dios de parte del pueblo, interceder a Dios en representación del pueblo. Y la función del profeta es hablar de parte de Dios para comunicarle un mensaje al pueblo. Pero aquí vemos que este profeta, podemos decir que cumplió las dos funciones, la función de profeta y la función de sacerdote, porque aquí está él hablándole a Dios de parte del pueblo. Es el problema de los primeros del pecado, era el pecado del pueblo, y el problema de Habacuc era de pronto ver cómo Dios estaba como quieto, como inactivo, como indiferente, más que todo la palabra apropiada sería la indiferencia. Él veía la indiferencia de parte de Dios ante la maldad del pueblo pagano, digámoslo así. El libro presta
y presenta el cuadro de un hombre que está perplejo, que está anonadado por la manera como se está desarrollando las cosas en el mundo. Hoy por hoy nos podemos encontrar absortos, anonadados, aterrados de ver la maldad, de ver cómo la injusticia, cómo la corrupción rampante en muchos gobiernos, en muchas naciones, eso a nivel general, la corrupción a nivel de todos los estamentos de la vida política, de la vida pública, de la educación, de la salud, del deporte, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, se ha infiltrado, digámoslo así, la maldad. Y entonces, al tema de este libro podríamos calificarle como el triunfo de la fe sobre la duda, o llamarse fe del hombre que duda. Y por eso es muy importante que el mensaje de este libro nos habla acerca de la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Sí? En medio de la tormenta, en medio del caos, de la hecatombe que vivimos, siempre tenemos que conservar la fe, la confianza en Dios, de que todo esto en algún momento dado Dios, para Dios no es ajeno absolutamente nada de lo que acontece en el mundo. Habacuc quería saber qué es lo que Dios hacía y por qué. Parecía haber demasiada maldad en la tierra y a Dios parecía no importarle. Esa era la percepción que tenía el profeta. Como es la percepción que puede tener mucha gente en este tiempo, donde vemos tanta maldad, tanta corrupción y parece que al malo siempre le va bien y al justo es el que tiene que sufrir las consecuencias. Tiene que esperar y tiene que padecer hasta que llegue la justicia. Hay una frase que dice que la justicia cojea pero llega. Bueno, la justicia siempre llegará en el momento preciso, en el momento adecuado. Por eso nosotros como creyentes no nos podemos desesperar. ¿Sí? Tenemos que aprender a esperar en Dios. ¿Sí? Esperar en Dios es difícil esperar a veces. Es difícil esperar como esperó Abraham. Recordemos el caso de Abraham. Él esperó el cumplimiento de la promesa. 25 años tardó el cumplimiento de la promesa. Y dice que él no se debilitó en su fe. Antes, por el contrario, se fortaleció porque él estaba convencido de que era fiel el que le había prometido. Y por eso en su edad ya eh, muy adulta, ya en la vejez, ¿cierto? Prácticamente cuando su cuerpo estaba como muerto, Dios le cumple la promesa. Entonces, hay tres aspectos y tres divisiones en este libro. Habla de la queja de Habacuc, habla de la respuesta y finalmente viene pues la confianza y la seguridad de parte ya del pueblo hacia Dios. Entonces hablemos un poco de la queja de Habacuc. La primera queja la vemos en el capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice Habacuc, yo soy el profeta Habacuc. Dios me encargó dar este mensaje a su pueblo. Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, porque tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos, peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Y el versículo 4 dice, nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo. Nadie es justo. ¿Sí? Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Por toda parte hay injusticia. Esa es la primera queja que esboza aquí el profeta
Habacuc. Vamos a cambiarlo a la versión Reina Valera, que es la que más nosotros dominamos y conocemos. Eh, Esa es la primera queja y vemos que Dios le responde. En capítulo 5 al 11, Dios le habla al profeta. Y dice, mira entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo he levantado a los caldeos nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable eso y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y verán cómo y volarán como las águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará huir y se reirá de toda la fortaleza. Y levantarán terraplén y la tomarán. Luego pasarán como el huracán y ofenderán, atribuyéndose su fuerza a, a su Dios. Bueno, aquí vemos que Dios responde ante esa situación de violencia, de corrupción, y Dios habla de un juicio. Y va a usar un pueblo pagano para castigar al pueblo rebelde, al pueblo desobediente. Y luego habla de la segunda queja del profeta que va del capítulo 12 al verso 17. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos? Oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver la maldad, ni puedes ver el agravio, porque ves que los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como los reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará todos sus anzuelos y los recogerá en su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alejará y se regocijará, pero esto hará sacrificios, esto hará sacrificios a su rey y ofrecerán saumerios en sus murallas, porque con ellas engordó su porción, engrasó su comida, vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Bueno, ahí habla de estas tres quejas, de esta queja del profeta, la queja de Dios, y viene pues igualmente pues esa respuesta de parte de Dios. Entonces vamos a ver en este día la queja del profeta. Entonces dice que Habacuc miraba al mundo con asombro, eh, el mundo que él le tocó vivir y veía violencia e injusticia. Ese era el común denominador, la violencia y la injusticia. Y por eso le dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te llamaré y no me harás caso? No me harás caso. ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? Hoy por hoy hay muchas naciones que están viviendo situaciones muy parecidas a la que está viviendo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. ¿Sí? La maldad, la corrupción, la injusticia, eh, cómo la justicia se tuerce, cómo la justicia beneficia al malo
pero oprime y no le hace justicia al justo. Y entonces viene como esa desazón en medio del creyente, el desánimo, y mucha gente quiere volver atrás y mucha gente quiere abandonar la fe, porque no ve, no se vislumbra un futuro, no se vislumbra un panorama mejor, sino que cada día las cosas van como de mal en peor. Bueno, para noticia y digamos información nuestra en este tiempo, eso lo han vivido las naciones, muchas naciones durante todo el tiempo. Y la excepción aquí no fue el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en este caso. ¿Sí? Y esto era lo que el profeta observaba. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, los corruptos, sí, se roban la plata de la salud, se roban la plata de la educación, eh, se roban y se tuercen realmente los jueces y los tribunales fallan es a favor y benefician al malo y al justo no le hacen realmente esa justicia? Entonces la ley no se estaba cumpliendo, ¿sí? A veces vemos criminales que son apresados y sorprendidos en el acto mismo, digámoslo así, de su delito, pero vemos que sobornan muchas veces a los jueces, sobornan a los tribunales y terminan saliéndose con la suya, ¿sí? Hay países donde el criminal lo apresan, el policía lo arresta y al otro día el criminal está libre, completamente libre, porque pagó una fianza, porque el abogado, porque tuvo influencias, porque dieron algún dinero y entonces, imagínense, al otro día o a los pocos días está completamente libre esa persona que hizo daño. Vemos el caso de muchas mujeres que han sido agredidas, que han sido asaltadas y golpeadas por un hombre, por su pareja, por su ex esposo, compañero sentimental. Y muchas veces esas personas son detenidas y al poco día ya están completamente libres. Y lo tremendo es que uno se alarma y se sorprende es que muchas veces las que los dejan libres son juezas, personas, son funcionarias, son mujeres fiscales, mujeres jueces que dejan en libertad a estas personas. ¿Sí? Y por eso muchas mujeres, después de que ocurre eso, son asesinadas porque no se les brinda la protección. Entonces uno observa todo eso, que la ley no se cumple, no se protege a los inocentes, que sentenciaban como culpables, ¿cierto? Eh, Abogados egoístas, oficiales crueles, magistrados corruptos, que manipulan las cortes, abogados que tienen tanta influencia y manipulan los poderes judiciales. Y no se le hace justicia realmente al justo. Y por eso mucha gente opta por las vías de hecho, ¿sí? Hacer justicia por su propia mano. Ante la impotencia de ver una persona que fue afectada terriblemente y ver cómo al otro día o a los pocos días esa criminal, esa persona que te hizo tanto daño está completamente libre riéndose en tu cara y mucha gente llena de ira, llena de desesperanza, pues comete locuras, comete actos de violencia por su propia fuerza, por su propia mano, hace justicia. Entonces, la nación sufría por la iniquidad y el aumento de la violencia, de la corrupción. Y Dios habla de una nación, ¿sí? Y Dios la amenaza con qué? Con Babilonia, que barría por cualquier lugar, asolaba naciones enteras y parecía que Dios no se interesaba absolutamente por la situación que estaba viviendo su pueblo. Bueno, entonces es entender que usted y yo
no podemos ser indiferentes ante la situación que vive el mundo. Nuestra arma más poderosa que tenemos es la oración. ¿Sí? Vemos que ante esa queja Dios responde al profeta. Dios siempre responde. Y si queremos que Dios nos responda, pues hay que ir a la palabra. Hay que ir a la palabra de Dios. Dice ahí que Dios respondió y dijo, estoy realizando una obra que te asombrará. Dijo, levantaré a los caldeos, quienes conquistarán a las naciones y serán mis instrumentos para castigar al pueblo. Mire, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué esta nación está sufriendo tanta injusticia? ¿Por qué este pueblo está sufriendo tanta situación con un gobierno corrupto, con un gobierno perverso? Pero tenemos que ir un poco más atrás. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el comportamiento de ese pueblo para que Dios permitiera que llegara un gobernante corrupto, un gobernante injusto, a oprimir a su pueblo? Bueno, pues resulta que Dios usa muchas veces a sus enemigos, pueblos paganos, para hacer justicia y para castigar y para disciplinar a su pueblo que le dio las espaldas, a su pueblo que se rebeló contra él, a su pueblo que se apartó de sus leyes. Y Dios permite muchas veces y usa a los enemigos para disciplinar al pueblo. ¿Sí? Y aquí está hablando de los caldeos. ¿Sí? Aquí está hablando, levantaré a los caldeos, quienes conquistarán a las naciones y serán mis instrumentos de juicio, mis instrumentos para castigar al pueblo por su rebeldía y por su terquedad. Hay naciones que se han dado a la brujería, a las prácticas paganas, donde se ha permitido tanta cosa que es abominable ante los ojos del Señor. Naciones que de pronto tienen sus principios, sus fundamentos en las bases cristianas, como Estados Unidos. Estados Unidos fue una nación cuyos cimientos y cuya base eran los principios de la Biblia. Era Dios mismo. Y vemos cómo con el correr de los años, ¿sí? Con el transcurrir de varios gobiernos, se ha venido diluyendo realmente la esencia de esta nación. Y por eso los problemas que se tienen hoy en día. Por eso la violencia, por eso la corrupción, por eso la situación que vive esta nación. La nación está en riesgo. Es la primera, es la primera potencia del mundo, pero igualmente se están debilitando las estructuras, las bases, porque a Dios se le ha sacado de todos los estamentos, de todos los ámbitos. Y por eso vemos que cada vez a Dios se le excluye, a Dios se le saca. Es cuán cierto que es que Dios obra a nuestro favor, obra también muchas veces en nuestra contra, cuando no queremos entender realmente su voluntad. Es cuán cierto es que Dios obra en nuestro mundo y que no nos damos cuenta de ello. Mire, Dios no está dormido, Dios no se desentiende absolutamente de nada. Dice que sus ojos observan la tierra. Y Él es consciente, porque recuerde que Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. ¿Sí? Él lo sabe absolutamente todo. Entonces dice Romanos 8:28, que es el versículo con el cual nos tenemos que nosotros alentar. Ahora bien, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman. Es decir, de los que le han llamado de acuerdo a su propósito. ¿Sí? A los que Dios ha llamado de acuerdo a su ¿qué? A su propósito. Todas las cosas obran para bien. Cuando leemos este texto,
del apóstol Pablo en Romanos 8:28, ¿sí? Debemos entender que todo obrará para bien, para los justos, para los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Todo ayuda bien. De pronto en este momento el panorama no puede ser nada bueno, ¿sí? Y no es nada bueno, pero tenemos que abrigar la esperanza y con los ojos de la fe esperar, ¿cierto? La respuesta de Dios. Todo ayuda a bien. Eh, Hablando pues de la queja del profeta Habacuc, no hacía falta hablarle a Habacuc del terror de los caldeos, porque él conocía muy bien quiénes eran los caldeos, que era un pueblo pagano, violento, corrupto, porque él conocía cuán malos eran y perversos. ¿Sí? La respuesta de Dios le creó un nuevo problema al profeta Habacuc. No entendía cómo un Dios santo usaba una nación pagana, malvada, para castigar a su pueblo, a los judíos. ¿Sí? Él no entendía. Pero ¿cómo es que Dios permite? Es como si un padre permitiera que su hijo fuera golpeado, ¿cierto? Por un vecino eh, mundano, pues un vecino apartado completamente de Dios. ¿Sí? Y de esa manera Dios, recuerde que somos hijos y como hijos Dios nos disciplina y muchas veces Dios permite, ¿sí? Y usa aún al enemigo. ¿Sí? ¿Para qué? Para castigar, para hacer juicio al pueblo rebelde, a su pueblo terco. ¿Sí? Entonces, es verdad que hemos pecado. Habacuc lo reconoce. ¿Sí? Hemos pecado, dice Habacuc, y merecemos el castigo. Pero los caldeos son mucho más perversos que nosotros y siguen mereciendo el castigo. ¿Sí? Entonces, a veces pensamos, pero es que si esta persona es más perversa que yo, cometió más pecados que yo, pero resulta de que él no es hijo de Dios, usted sí es hijo de Dios, yo sí soy hijo de Dios. Y por eso Dios permite muchas veces esa situación en nuestras vidas para llamarnos la atención. Entonces, terminando entonces con la queja del profeta Habacuc, dice, ¿puede un Dios santo sentarse impávido, impotente y ver que su pueblo lo están estropeando, lo están pisoteando, lo están insultando, lo están vejando? ¿Y puede un Dios quedarse completamente solo, callado, indiferente? Como vemos aquí en el verso 14. Dice aquí en el verso 14, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como los reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Sí? Entonces vemos allí que los caldeos se jactarían de, de castigar al pueblo de Dios. Nuestros dioses nos han dado la victoria sobre Judá. Ellos podrán decir, nuestros dioses son más poderosos que los dioses, que el Dios de Israel, que el Dios de Judá. ¿Sí? Entonces, no hay nada malo en que el creyente luche con los problemas que se le presentan en la vida y trate de resolverlos, porque para eso están los problemas y para eso tenemos que enfrentarlos. Pero a veces nos parece como si Dios no le importara nada, absolutamente nada, y se hubiera olvidado completamente de nuestro caso, de nuestra situación. Esa es la triste realidad que vivía y que el profeta pues no entendía y por eso el reclamo, por eso la queja delante de Dios. Bueno, después viene la respuesta de parte de Dios, la respuesta de parte de Dios, y eso lo veremos en la tarde, en nuestro tiempo de iglesia, de reunión familiar unánimes,
Continuaremos entonces con la respuesta de Dios ante la queja, ante la situación, ante el panorama desolador que vivía el pueblo de Judá. Y vemos entonces qué responde Dios ante esa queja. De pronto usted en este momento se está preguntando y se está quejando de la situación que está viviendo, de la situación que está ocurriendo en su vida, en su familia, en su hogar, en su casa, en su ciudad, en su país. Bueno, de pronto nos hemos identificado muchas veces con la queja y las preguntas del profeta Habacuc, pero qué bueno que también a través de este libro podemos ver la respuesta de Dios ante esa queja, la respuesta de Dios ante nuestra preocupación, ante esa desazón que vivimos muchas veces al ver de que como que todo va de mal en peor. Así que en la tarde veremos pues entonces la respuesta de Dios. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos estar delante de ti, Señor, oh Dios del cielo, comenzar este día. Gracias, Dios del cielo, porque tu palabra nos da respuesta, Señor, a todas nuestras dudas, a todas nuestras inquietudes, nuestras interrogantes, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos entender, Señor, que todo ayuda bien a los que te aman, Señor, a los que han sido llamados conforme a tu propósito. Que tú no dejas, bendito Señor, que nada, absolutamente nada, Señor, interponga en tus planes, Señor, en tu propósito para con nuestra vida. Permítenos entender tu accionar, entender muchas veces tu silencio, entender muchas veces lo que nosotros llamaríamos indiferencia, Señor. Y es para que nosotros reflexionemos, para que meditemos en nuestros caminos, como decía el profeta Ageo. Meditad en vuestros caminos. Hay que meditar cada día en nuestros caminos, porque a veces pensamos que estamos bien, que estamos caminando rectamente. Pero cuando nos confrontamos con Dios y su palabra, nos damos cuenta que estamos cojeando, que estamos desviándonos del camino y que muchas cosas quizás no estamos haciendo bien. Por eso llévanos, Señor, oh Dios del cielo, de vuelta a tu palabra, Señor. Haznos sensibles a tu voz. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Permítenos ver lo que, oh Dios, normalmente no podemos ver. Permítenos, oh Dios del cielo, ver en medio y en medio de esa dificultad que estamos enfrentando, la respuesta, Señor, la bendición y la lección, Señor, que tú nos quieres dar, Señor. Gracias, Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a tu propósito han sido llamados. Gracias, Señor, porque tú nos dices que el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradaría a mi alma. Señor, oh Dios del cielo, permítenos permanecer firmes, sin fluctuar, Señor, en la fe y en la esperanza, Señor, del cumplimiento de tu palabra, de tus promesas, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendice el resto de este día. Continúa, Señor, con nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordarles nuestro tiempo de congreso especializado La Voz del Sanador para el próximo fin de semana, sábado y domingo, 3 y 4 de agosto, Congreso La Voz del Sanador. Aquí les dejo entonces con la promo para que, por favor, suscríbase, hágalo hoy mismo. La Voz del Sanador. Un momento especial para dar gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Ven,
Caminemos juntos esta ruta de amor y restauración. Aceptemos desafíos, tracemos objetivos, siempre fortalecidos y orientados con la voz del sanador. Toma decisiones y actúa. El ahora es ya. Nunca hemos estado tan unidos como un solo hombre, seguros del cumplimiento de su promesa. Un congreso globalizado que desafía las distancias, las rutas de comunicación y cualquier circunstancia adversa. Toda la familia unida, parejas, niños, jóvenes, profesionales, damas, para todos. La voz del sanador, en línea con su propósito. 3 y 4 de agosto. Prepárate.